Muy buenos días. Seguramente tú has visto alguno de estos videos, especialmente cuando salió de moda o cuando se creó por primera vez o que se hicieron populares las tablets. Había videos en donde había gente que agarraba uno de esos aparatos, la tablet, y que no sabía qué hacer con ellos. Incluso, por ejemplo, ha habido muchos videos cómicos donde los hijos le regalan una tablet a sus papás, que ya son unas personas grandes de edad, y después le preguntan, papá, ¿si has usado la tablet? Y los viejitos dicen, sí, mira, la uso para cortar la verdura o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no saben para qué era la tablet. Nadie les explicó cómo se encendía y todas las cosas que se pueden hacer de comunicación con una tablet, con un iPad. Si a veces da tristeza no saber para qué son las cosas y terminan ahí barrumbadas en una esquina o echándose a perder, cuanta más tristeza da saber o no saber para qué estamos aquí en la tierra. Alguien que no sabe cuál es el propósito de su vida simplemente no disfruta. Alguien que no sabe para qué está aquí en la tierra simplemente no encuentra lugar en esta tierra. Alguien que no sabe cuál es la meta, el objetivo, el propósito, el sentido de su vida, siempre va a andar en esta tierra desubicado, desorientado, triste, terminará en un rincón o echándose a perder. En el evangelio el día de hoy es un evangelio muy extenso. Podemos dividirlo en dos partes. En la primera parte, vaya que Jesús sí sabe para lo que ha venido a esta tierra. Y ahí en el evangelio nos lo dice muy claro. A veces muchas personas, sobre todo jóvenes, vienen conmigo y me preguntan, Padre, ¿cómo puedo saber el propósito de mi vida? Padre, ¿cuál es la razón de la cual yo estoy aquí? Padre, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué Dios me creó? Yo les digo, lean la Biblia. Es decir, cada aparato nuevo trae un instructivo. Nuestra vida también trae un instructivo donde explica muy bien cómo funcionamos, donde explica muy bien cómo funciona nuestro corazón y donde viene el objetivo y la razón de nuestro vivir. Solo que este instructivo parece que es un poquito grande porque es la Biblia. Pero ahí, leyendo la Biblia en clave de oración, meditando el evangelio, escuchando la palabra de Dios, es que nosotros sabremos para qué estamos aquí en la tierra. Y así, leyendo el evangelio en oración, no echaremos a perder nuestra vida. Jesús en este evangelio, Él agarra el rollo de la ley, lo empieza a leer y ahí descubre el propósito de la misión de Jesús. Lee la palabra de Dios, lee lo que está escrito en el profeta Isaías y Jesús ahí se identifica. Ese texto decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para sanar los corazones afligidos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. Cuando Jesús lee eso, Él sabe para qué estuvo aquí en la tierra. Cierra el libro, se sienta, todo el mundo se le queda viendo porque Él tenía que dar una homilía, pudiéramos decirlo el día de hoy. Tenía que dar una explicación y Jesús la explicación que da es, hoy se ha cumplido este texto. Jesús se sabe el ungido por Dios. Jesús sabe cuál es el propósito del por qué está aquí. El Espíritu del Señor me ha ungido. Y esa palabra ungir es una palabra muy fuerte que a veces a nosotros se nos olvida que también nosotros fuimos ungidos el día de nuestro bautismo. También nosotros fuimos ungidos en la confirmación con el aceite, con el crisma consagrado. En el Antiguo Testamento a los reyes se les ungía con aceite, porque eso simbolizaba que tenían una misión y que se tenían que preparar. En la época de Jesús, muy seguramente, estaba de moda o se conocían muy bien las peleas de los gladiadores, donde se ungían con aceite y así se capacitaban para pelear, para enfrentar una guerra, un combate. Se ungían con aceite para entrar a la arena del combate.
Jesús dice, el Espíritu del Señor me ha ungido con un propósito. Entrar, pudiéramos decir, a un combate. Porque predicar la palabra de Dios, ese sí es entrar a una arena de guerra. Sanar los corazones afligidos es entrar en una guerra de emociones. Proclamar el año de gracia del Señor es tocar los intereses de muchas personas. Jesús necesitaba estar ungido, no con cualquier aceite, sino con el Espíritu del Señor. Nosotros también hemos sido ungidos para ir a un combate, para ir y pelear, para ir y ganar una batalla, pero necesitamos saber para qué estamos aquí. Necesitamos leer la palabra de Dios y encontrar la certeza de nuestro camino. En otros momentos lo hemos explicado. Qué triste es ver a gente que anda sobreviviendo en esta tierra en lugar de vivir, en lugar de gozar. Qué triste es ver a personas que están vacías porque no tienen un sueño, una ilusión, porque no encuentran ganas de pelear. Qué triste es encontrar personas que no saben para lo que están aquí. Yo te puedo decir para qué estás aquí, pero definitivamente tiene que ser una revelación que Dios te va a dar cuando leas la palabra. Y cuando tú sepas muy bien para qué estás aquí, cuando en tu corazón encuentres ese eco, esa voz, esa fuerza, ese fuego interior que te va a decir y te va a orientar que fuiste creado para hacer gloria y alabanza de Dios, que fuiste creado para ser recipiente del amor de Dios, que tus días, que tu vida no terminan y no se limitan en este mundo, sino que trascienden a la eternidad y se proyectan hasta en el cielo. Cuando tú sepas muy bien cuál es tu meta, tu objetivo, es cuando entonces pondrás tu mirada allá y nada te detendrá aquí. Cuando estás lleno de amor, no hay fuerza que te apague. Bien dice ese refrán, que el enamorado ni se cansa ni descansa. Encuentra fuerzas, no en cosas exteriores, sino en el fuego que lleva dentro en su corazón. En este evangelio nosotros vemos dos peligros, dos combates. Estamos en una guerra donde nos atacan en dos direcciones. Pudiéramos decir, una dirección es en los elogios. Te aplauden. A Jesús cuando da esta reflexión, cuando en la sinagoga, todo el mundo se admira de él y se sorprende de su sabiduría. Pareciese que también el enemigo nos ofrece cosas bonitas para desviarnos del camino. San Juan de la Cruz utiliza esta analogía. Cuando tú vas caminando, cuando tú sabes muy bien que alguien te espera, cuando tú sabes muy bien cuál es tu meta, las flores del camino no te detienen, no te distraen. Cuando tú sabes muy bien cuál es el objetivo, los elogios que puedas escuchar no te van a distraer porque tu meta está allá. Pero también San Juan de la Cruz dice que cuando sabes muy bien a dónde vas, tampoco las fieras, los animales, los enemigos te van a hacer regresar o temblar, porque tú sabes muy bien que tu meta está allá. En este evangelio, la segunda parte, vemos cómo critican a Jesús, incluso hasta lo quieren apedrear. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo que hace cualquiera que sabe muy bien en dónde está su meta. Se hace paso y sigue caminando. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde estás dirigido? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Una vez que tú lo sepas, sabrás muy bien qué camino es el que vas a tomar y sabrás muy bien que la meta no está en el camino, sino al final. Este Dios que es la vida, este Dios que es la paz, este Dios que es la esperanza, este Dios que en la persona de Jesús ha venido a sanar nuestras heridas, a liberar nuestros corazones cautivos del pecado, de la tristeza, de la angustia y a proclamar en nuestras vidas un año de gracia, un año de bendición. Que sea pues este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya una ocasión, yo te platiqué esta anécdota. Cuando llegué al Distrito Federal o a la Ciudad de México a estudiar, ahí viví una temporada. Es una de las ciudades más grandes que hay en este planeta.
Es una ciudad muy poblada, hay muchísima gente ahí. Tratar de caminar en el Zócalo, en el centro de la ciudad, bajarte del metro, en el centro, es una odisea. Hay muchísima gente. Es difícil caminar entre vendedores, entre ambulantes, entre la misma gente, que todos se quieren llegar a algún lugar. Un compañero me dio este secreto, este tip. Él me decía, cuando te bajes, tú solamente asegura muy bien tus cosas y pon tu mirada en un punto lejos y camina. Yo al principio decía, eso me suena a superstición. Él me decía, no, pon tu mirada en un punto lejano y sigue caminando y vas a ver cómo la gente se va a ir abriendo paso. Yo, un poco lleno de duda, lo hice. Puse mi mirada allá en lo alto y empecé a caminar y efectivamente la gente se empezaba a mover porque la gente intuitivamente sabía que tú llevabas una dirección y nadie quiere ser obstáculo en el camino de otro. Lo contrario es cuando tú vas mirando las cosas inmediatas que están cerca de ti y tú tratas de buscar el camino más cercano, más posible y le dices a la gente con permiso, déjeme pasar. En ese momento se te acercan hasta vendedores, te acercan personas que están repartiendo volantes, todo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no tienes prisa, que no estás seguro de a dónde vas a ir o que simplemente tu mirada está en las cosas inmediatas. En la vida espiritual nos pasa igual. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas altas, se abre camino. Solamente no te detengas y sigue caminando. La pregunta es, ¿y cuál es tu meta? Si tu meta es estar allá, entonces a caminar hacia arriba. Y como dice aquella frase, que tu mirada esté puesta en el cielo, que tu corazón esté puesto en la cruz y que tus pies estén bien puestos en esta tierra, para que en donde estemos caminando, estemos transformando este mundo en un mundo mejor y que nada nos detenga para llegar a la meta siempre abrazados por el fuego de la cruz de Cristo. Que tengas un excelente día.